Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a esta transmisión, este miércoles 26 de octubre y ya casi terminando el mes. En esta ocasión vamos a charlar acerca de ciertos puntos por analizar de las declaraciones de reciclo. Quisiera ver si me escuchan, al parecer sí, no hay inconveniente. Hola, sí, sí me escuchan, hola Ana Solano. Ok, bien, hace unos 20 días, si no mal recuerdo, 15 días. Estábamos con una, situación que en una transmisión del reciclo en la actualidad después de su entrada en vigencia de vigor. Y, pues, bueno, teníamos una situación que les prometí, que también solicitaron los mismos, suscriptores de la revista Puntual de Actualización Fiscal, respecto a la presentación de declaraciones cuando rebasan los 3,5 millones. Al analizar este tema, es importante que contemplemos que son diferentes los tratamientos fiscales del reciclo de personas físicas y del reciclo de personas morales. Sin embargo, en ambas situaciones se detectan ciertas cuestiones que podrían afectar al contribuyente. Dentro de ellas, pues una determinación de impuesto adicional y exorbitante hasta cierto punto, dependiendo sus ingresos. Por ende, desde hace mucho tiempo, por parte de la Casa Editorial Casa de Creaciones con la revista Pronto de Actualización Fiscal, se les manifestó que tuvieran cuidado y hicieran una proyección correcta o lo más cercana posible de sus contribuyentes o sus clientes o ustedes como contribuyentes si es que realmente deseaban tributar en el régimen simplificado de confianza. Por ende, tenemos aquí la situación que, bueno, puede afectar desde un coeficiente de utilidad para el siguiente ejercicio mm, elevado, por así decirlo, para personas morales y a las personas físicas les va a poder afectar o les va a afectar en la determinación del impuesto, toda vez que si salen del régimen simplificado de confianza, se tendrá que regresar a tributar desde enero a la fecha en el régimen de actividad empresarial y profesional o arrendamiento según corresponda. Y pues sabemos que si no tienen gastos, en dado caso no hicieron erogaciones, etcétera, y salen de este régimen, pues la determinación es conforme a una aplicación de una tarifa. Ya no es una tasa impositiva baja, sino es una tarifa de acuerdo a los ingresos percibidos. Entonces, si tenemos unos ingresos elevados y no tenemos deducciones autorizadas que podamos disminuir o aplicar en las mensuales, vamos a tener una determinación de impuesto mensual elevado. Hay que tomar en cuenta esto y obviamente el ISR anual, si no tenemos deducciones correspondientes que aplicar y nos sacan del régimen simplificado de confianza para personas físicas, vamos a tener este problema. Y pues bueno, sin más por el momento, creo que comenzamos. Me presento, soy el licenciado Juan José Inés Trejo, colaborador consultor y articulista de la casa editorial Casa de Creaciones con su revista Prontuario de Actualización Fiscal, una revista que tiene más de 30 años en el mercado en materia especializada, fiscal, laboral y de seguridad social. Tenemos aquí, antes que todo, tenemos aquí una situación y les quiero comunicar tal cual, que hoy el Infonavit, el día 20, hoy, el 26 de octubre del año 2022, el Infonavit envía un comunicado a través de sus redes sociales en donde manifiesta que elimina los intermediarios en créditos de Mejoravit. ¿Qué pasa? Esto ya lo veníamos anticipando, en su momento se les comentó respecto a que se dio la reforma en materia de subcontratación de trabajadores. Entonces, el Infonavit elimina estos intermediarios que intercedían para efectos de la tramitación o proporción del crédito correspondiente. Con estos cambios que el Infonavit realiza, se eliminan tal cual, de acuerdo con la reforma que les comento, de materia de subcontratación, elimina intermediarios, procura reducir el tiempo entre la solicitud y la recepción del crédito, busca mejorar la experiencia de las y los derechohabientes, fortalece la protección de datos de las y de los derechohabientes también de estos mismos. ¿Qué es el Mejoravit? El Mejoravit es un crédito fondeado por entidades financieras de hasta 138,648.17 pesos, que se solicita a través de Infonavit. Este es solicitado a través de Infonavit y se fondea, bueno, se proporciona a las instituciones del sector financiero.
Tiene una tasa de interés del 13.1% y es para mejorar, remodelar, pintar o impermeabilizar una vivienda. El acreditado, la persona que desea este crédito, necesita solicitarlo y se da un financiamiento hasta del 20% para que efectos de que sea depositado en una cuenta clave. Esta situación demanda o requiere ciertos, valga la redundancia, ciertos requisitos. Dentro de ellos que obviamente que el derechohabiente se encuentre con una relación laboral vigente, contar con 1080 puntos de precalificación, tener continuidad laboral al menos de 4 meses en el mismo, con el mismo patrón, perdón, y no tener un crédito vigente en la institución, así como que la vivienda sea propiedad del mismo trabajador, de sus papás, de sus hijos, de sus hermanos o sus abuelos. Entonces, es importante contemplar esto. Váyanse a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, esta información va a ser difundida por estos medios. Si ustedes están viendo esta transmisión a través de Facebook, eh, denle clic en el nombre de la revista, de la página, y los va a direccionar a bueno, al muro de nuestra página para que vean este comunicado. Está importante e interesante. Ya en su momento habíamos hablado hace unos meses o hace un año, si no mal recuerdo, al respecto de este tema, de esta reforma en donde se eliminó la subcontratación de personal y nace la subcontratación de servicios especializados u obras especializadas. Es una información un poco relevante. Les recomiendo visualizarla. En dado caso que puedan hacer uso de su crédito, pues vaya, qué mejor, ¿no? Y bueno, en otro tema ya, iniciando con lo que nos incumbe el día de hoy, les comento, recordemos que el régimen simplificado de confianza nace el 1 de enero, bueno, nace con la reforma fiscal que fue publicada en el mes de noviembre del año 2021, pero que inicia su vigor en enero de este año. Se han dado muchos sucesos, ya charlamos cómo está el régimen simplificado de confianza actualmente después de casi un año de su entrada en vigor. Si no han visto ese video, los invito a visualizarlo, están en el muro también de la red PAP o en nuestra página de internet, perdón, de YouTube, en nuestro canal de YouTube, Casia Creaciones o bien Revista PAP, y van a encontrar estos videos. Les comentaba, es para personas físicas y para personas morales, pero cada uno tiene su tratamiento fiscal, tiene sus características y no debemos confundir la aplicación de los mismos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son tratamientos e ingresos, situaciones distintas y son personas totalmente distintas. Entonces, si confundimos el tratamiento de una persona física con una persona moral o viceversa, tendríamos ciertos inconvenientes y hasta ciertos problemas por la autoridad para efectos de que ejerza algún acto de molestia al respecto. Conforme ha transcurrido este ejercicio, se siguen suscitando diversas problemáticas y diversas dudas que aún no han sido despejadas por parte de la autoridad fiscal, el Servicio de Administración Tributaria, en su totalidad. Por lo tanto, es de importancia considerar las disposiciones fiscales que se contemplan, perdón, para poder cumplir con las obligaciones correspondientes. ¿Por qué es importante? Por ahí me comentaban cómo se presenta una declaración cuando el contribuyente, por ejemplo, personas físicas, ha rebasado los 3,5 millones de pesos. Tenemos ahí una situación que hay una regla, ahorita la vamos a ver, pero hay ambigüedad. Al haber ambigüedad, no sabemos realmente cómo aplicarla y la autoridad no se da la tarea de proporcionarnos específicamente esta información de manera lamentable, pero bueno, así es la situación. Tenemos que, por ende, tenemos que aplicar una, un sinfín de experiencia que tenemos en el ramo para poder cumplir con la obligación a lo que demanda la resolución miscelánea fiscal. Es aquí donde les pregunto a ustedes, ¿creen que de verdad un contribuyente pueda presentar sus declaraciones por sí mismo sin necesidad de un tercero? Si aún así una resolución miscelánea fiscal, una regla de la resolución miscelánea fiscal no está expresa o explícitamente tal cual con las indicaciones necesarias para efectos de cumplir con las obligaciones. Es ahí una situación que la autoridad se debe poner atención, o a mi parecer debería poner atención al respecto, por la situación de que si quiere que los contribuyentes cumplan por sí mismos sus obligaciones fiscales y no necesiten un tercero para hacerlo, pues bueno, que por lo menos nos proporcione una resolución miscelánea fiscal
que esté más detallada, que esté de manera expresa, tal cual, simplificada y que no sea vaga, que no tenga vaguedades en la misma, porque es una situación que preocupa al final de cuentas y que podría afectar a los contribuyentes. Si no me creen, pregúntenles a esos contribuyentes que ya rebasaron los 3,5 millones de pesos y que tendrán que pagar sus impuestos o su impuesto sobre la renta en el régimen de actividad empresarial y profesional desde el primer día del ejercicio, desde el 1 de enero, y no tienen erogaciones o deducciones correspondientes. ¿Qué va a pasar? Pues que la determinación del impuesto se les va a elevar y aparte es probable que la autoridad en su forma o hasta cierto aspecto quiera eh, imponer recargos y actualizaciones. Obviamente esto no tiene que pasar porque al final de cuentas se cumplió con la obligación en su momento, sin embargo, pues está cumpliendo con lo dispuesto en la resolución miscelánea fiscal y en la legislación, en la ley de impuesto sobre la renta, para efectos del cambio del reciclo a una actividad empresarial a mitad del año, porque ya rebasó la cantidad de 3,5 millones de pesos. Les quiero comentar, si quieren algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia, con todo gusto lo estoy leyendo en Facebook. Si no están en Facebook, diríjanse a Facebook y pónganle revista PAF oficial y ahí vamos a poder interactuar. Envía, bueno, mientras ustedes me escriban sus comentarios, con todo gusto se los responderemos. Personas físicas, recordemos que el régimen simplificado de confianza de personas físicas es de acuerdo con el artículo 113E y podrán tributar en este régimen las personas físicas con actividad empresarial, profesional, el uso o goce temporal de bienes, que es arrendamiento correspondiente. Adicionalmente, pueden obtener ingresos de forma simultánea aquellas personas que tengan ingresos por salarios, sueldos y salarios y o bien intereses. ¿En qué momento, en qué apartado menciona que tenemos que presentar declaraciones mensuales o provisionales por parte del régimen simplificado de confianza para personas físicas? Pues nos vamos al mismo artículo 113E que les comentaba, en donde menciona que tendremos que presentar declaraciones mensuales o provisionales a más tardar el 17 del mes inmediato posterior, aquel en que corresponde el pago, y se deberá presentar la declaración anual a que se refiere el artículo 113F, bueno, de la ley de impuesto de la renta. Aquí es importante, vamos a dirigirnos específicamente a declaraciones. ¿Por qué a declaraciones? Porque no nos daría tiempo ver directamente o de manera completa un, un tratamiento fiscal de reciclo, ya sea personas físicas o personas morales, en una hora. Sin embargo, recuerden que ustedes como suscriptores tienen acceso a nuestro portal de Casia Creaciones. Ahorita les comparto la pantalla para recordarles. ¿Por qué? Porque esto me comentaron apenas unos suscriptores que si teníamos algunos cursos, que si podíamos ver, que si ellos podían ver cursos específicos de materia, de temas actuales y bien pasados, de ejercicios previos, en donde pudiesen actualizar. Sí, claro que sí, en eso se especializa la revista Prontuario de Actualización Fiscal, en la actualización correspondiente y capacitación de cada uno de los profesionistas del ramo de materia especializada, fiscal, laboral y de seguridad social, además de los beneficios que les comento del área de consultas. Entonces, tenemos esta situación. Pueden verlo en nuestro portal. A ver, les voy a compartir, espero y se pueda compartir pantalla de nuestro portal para que ingresen. Digo, no está de más. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí van a poder ver dos, si no mal recuerdo, dos cursos o tres cursos del reciclo, donde vaya, pueden ustedes observar. Son 6 horas, si no me recuerdo, 5 o 6 horas de capacitación cada curso. Miren, ese es el portal. Está cargando, pero este es el portal donde ustedes podrán acceder a ver los cursos. Una vez que se logueen en el apartado de mi cuenta, es decir, que ingresen con su usuario y su contraseña, se dirigen al apartado de cursos y ahí van a ver el curso de reciclo completo, es decir, desde por qué inicia, cómo inicia, y la exposición de motivos, cuál es el tratamiento fiscal, etcétera. Digo, deducciones, tipo de deducciones, determinación anual, etcétera. Ahí van a ver los cursos. Esto es logueándose, porque si así no aparece de momento, pero ahorita igual me logueo y ya sin problema les enseño de manera, bueno, de manera específica aquí donde pueden ingresar. Aquí, a ver si ya pueden visualizar. De acuerdo. Entonces, el artículo 113E, en su cuarto párrafo de la ley del impuesto sobre la renta, manifiesta la obligación de las personas
físicas que tributen bajo el régimen simplificado de confianza, de presentar las declaraciones a más tardar el 17 del mes inmediato posterior. Luego nos vamos al cuarto párrafo del mismo artículo. ¿Cómo se determinarán los pagos mensuales? Pues bueno, ya sabemos, en su momento lo platicamos y bueno, lo recordamos. La determinación del pago mensual no tiene deducciones autorizadas, no tiene deducciones personales para efectos del anual y solamente se va a una tasa impositiva directa fija de acuerdo a los ingresos percibidos. Esto es del cuarto párrafo y aquí está la tabla. De acuerdo a los ingresos que se perciban, se le aplica una tasa correspondiente y esos son la determinación del impuesto de reciclo para personas físicas. Cedip Eli dice saludos, 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 muy buenas tardes a todos aquellos que nos estén visualizando. Ahora viene lo que quería ver con ustedes, que nos preguntaron y que estuvieron un poco insistentes en las semanas pasadas al respecto de qué pasa cuando cuando rebasa los 3,5 millones de pesos. Ok, aquí tenemos una situación. Para efecto de ello, nos vamos al mismo artículo 113E en su séptimo párrafo, que manifiesta que cuando rebasen o cuando ya no puedan tributar en el régimen simplificado de confianza, tendrán que tributar, tendrán que pasar para efectos de ello al régimen que corresponda. Aquí más que otra situación, manifiesta que cuando hayan excedido los 3,500,000 pesos, a que se refiere el primer párrafo del mismo artículo que les comentaba, que es donde permite la tributación en el régimen de acuerdo a la actividad económica, pero pueden volver a tributar. Es un tema muy importante. Lo que pasa con el reciclo es que viene no lo cambian, esto viene a reemplazar, por así decirlo, de alguna forma, al régimen de incorporación fiscal. Es que es para aquellos pequeños contribuyentes, aquellas personas que no tienen muchos ingresos, que quieren simplificar sus cuestiones administrativas. Pues bueno, se elimina o se deroga el RIF y nace el reciclo. Al principio o hasta la fecha sigue habiendo confusión respecto a las características de cada uno de los regímenes, pensando que reciclo podrán o quedarán, mejor dicho, fuera del régimen para siempre una vez que rebasen los 3,5 millones de pesos de ingresos efectivamente percibidos, como pasaba en el RIF, ¿se acuerdan? O como pasa en el RIF, que todos los que todavía tienen RIF, que aquellos que excedían los 2 millones de pesos ya iban a quedar fuera del régimen y no iban a poder tributar nuevamente en el mismo. En reciclo no, en reciclo van a poder volver a tributar si rebasan los 3,5 millones de pesos. No va a haber inconveniente para efectos de que puedan volver a tributar. Obviamente, hay que visualizar la posibilidad de volverlo a hacer, ver si le conviene al cliente o si nos conviene a nosotros como contribuyentes y aplicarlo. Si no es conveniente, si no, de acuerdo ahorita a lo que les diga, si creen que es mucho riesgo para el contribuyente, pues mejor vaya, no lo apliquemos y omitamos esta posibilidad. Esto está en el artículo 113 en su séptimo párrafo. Ahora sí, vamos al artículo 113 en su tercer párrafo, en donde manifiesta que cuando excedamos los 3,5 millones de pesos en cualquier momento del año de tributación, observen aquí, esta es una gran diferencia entre personas físicas del reciclo y personas morales de reciclo. Personas morales no tiene este tratamiento, solamente es para personas físicas. Las personas físicas que excedan ese límite de ingresos para poder tributar en este régimen van a tener esa situación de que tendrán que cambiar al régimen de actividad empresarial y profesional o bien arrendamiento, el uso goce temporal de bienes. Aquí manifiesta el título cuarto, que es personas físicas, capítulo segundo, es que personas físicas con actividad empresarial, sección primera, actividad empresarial y profesional, o capítulo tercero, que es arrendamiento. Es decir, tendremos que pagar nuestros impuestos conforme a los otros regímenes que ya existían antes de este. Aquí vienen las situaciones, ¿cómo vamos a cambiar? Lamentablemente tenemos una situación, y esa situación es que la autoridad puso un validador o un verificador, un candado, por así decirlo de manera coloquial, al aplicativo. El aplicativo cuenta actualmente con un validador o un candado en donde si rebasamos los 3,5 millones como reciclo, personas físicas,
no nos va a permitir continuar y nos indica que debemos presentar nuestras declaraciones en el régimen que corresponda. Hay una situación aquí, en la regla de resolución miscelánea fiscal no dice eso. Dice que tendremos que presentar declaraciones complementarias y después tendremos que dirigirnos a tributar en el régimen que corresponda, ya sea actividad empresarial o profesional o bien arrendamiento, y presentar las declaraciones desde enero hasta la fecha. Esto lo intentamos solucionar, funcionó con un contribuyente hasta la fecha, no ha funcionado con todos, pero funcionó con un contribuyente en donde ingresamos una solicitud de aclaración a través de mi portal, con el tipo de trámite actualizaciones al RFC o en el RFC, solicitando la información o la o posibilidad de acceder al aplicativo correspondiente con la finalidad de que pudiésemos presentar las declaraciones complementarias para dejar en ceros esta información y después presentar las declaraciones correspondientes en el régimen de actividad empresarial, que era este contribuyente. Aquí cuidado, no es para todos, no es para todos para que lo tomen en cuenta. Bueno, no que no sea para todos, sino que no está funcionando en todos los contribuyentes. Y otra, no a todos los contribuyentes les está apareciendo esta validación. Algunos sí los está dejando pasar en el aplicativo. Desconozco en qué consista, no es por cuestión de nosotros como profesionistas en la materia, como prestadores de servicios especializados en estos temas. Sin embargo, pues bueno, tenemos la posibilidad o los conocimientos para poder hacer que la autoridad en dado caso nos apoye o que actualice su sistema con la finalidad de que cumplamos con lo que manifiesta la regla, para que lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque esta información no está de manera expresa ante ante las publicaciones o la información difundida por parte de las autoridades. Nada más nos da la información de que, pues reciclo. Nos dice también, pueden cambiar en cualquier momento del año, como les comenté en la hora PAF anterior. Sí, pueden cambiar, ok, pero ¿qué va a pasar cuando cambien? ¿Cómo se va a hacer? Que se tienen que presentar declaraciones complementarias, cómo va a ser la determinación, va a afectar, no va a afectar. Bueno, eso sí no lo informan, solamente nos dicen, pueden cambiar y ya. Nosotros tenemos que darnos a la situación de estudiar, analizar cómo son las posibilidades y si en algún momento son benéficas o no para los contribuyentes, ya sea clientes nuestros o para nosotros mismos, porque también nosotros podemos estar tributando en cualquier régimen de acuerdo a nuestra actividad económica. Entonces, aquí, en el artículo 113E, tercer párrafo, nos manifiesta la ley del impuesto sobre la renta que tendremos que irnos a tributar en el régimen de actividad empresarial y profesional, dependiendo del tipo de actividad económica, y o bien en el régimen de arrendamiento, el uso o goce temporal de bienes, a partir del artículo 114 de la ley del impuesto sobre la renta. Ok, vámonos a ver qué dice la resolución. Esta es la regla. Anótenla o bueno, guarden este video, compártanlo en su muro para que vean cuál es la situación. Nos vamos a la regla 3.13.6 de la resolución miscelánea fiscal. ¿Qué dice? Dice, determinación del ISR cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme al régimen simplificado de confianza. Aquí, cuidado, no manifiesta a personas físicas o personas morales. Sin embargo, contemplemos el artículo al que hace referencia y contemplemos también la ley de acuerdo a lo que manifiesta, porque volvemos a lo mismo, no es el mismo tratamiento reciclo personas morales y reciclo personas físicas cuando dejan de tributar en el régimen. Entonces, esta regla nos comenta aquí que para efectos del párrafo tercero que acabamos de leer, no serán aplicables a los contribuyentes que salgan o que excedan esos 3.500.000 pesos, es 3.500.000 de pesos. Y aquí está, vamos al segundo párrafo, lo importante, ahí se los puse en negritas para que lo puedan identificar. Dice, deberán presentar al mes siguiente las declaraciones complementarias de los meses anteriores del mismo ejercicio y realizar la determinación de sus pagos provisionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 y 116 de la ley del impuesto sobre la renta según correspondan, pudiendo disminuir los pagos efectuados en los meses en que aplicó las disposiciones del régimen simplificado de confianza. Aguas aquí. Aquí se refiere que declaraciones complementarias, pero no refiere a qué declaración complementaria, sino si ya nos vamos a la interpretación correspondiente de la regla,
vamos nosotros a poder visualizar que tenemos la obligación o debemos presentar las declaraciones complementarias en el sistema donde presentamos en Recico. No nos está permitiendo, les comentaba. ¿Por qué? Porque no podemos presentar una declaración complementaria en declaraciones y pagos o actualmente en mi contabilidad, que es donde presentan sus declaraciones personas físicas con actividad empresarial y profesional. No podemos presentar una declaración complementaria porque no hay una declaración previa en ese aplicativo. Hay información en el aplicativo de Recico, donde se presentaba la información de declaraciones cuando éramos Recico, pero en el aplicativo de mi contabilidad aún no hay un apartado o no hay una información precargada porque son distintos los aplicativos. Ingresamos también una solicitud de información por parte de la autoridad, bueno, a la autoridad, mejor dicho, para que nos digan si el aplicativo de declaraciones y pagos o bien mi contabilidad actualmente va a tener la información o va a cruzar la información del aplicativo de Recico a este aplicativo de declaraciones y pagos o mi contabilidad, para que presentemos declaraciones en dado caso en ese aplicativo y no nos han respondido. Por lo que presumimos aquí, se refiere a declaraciones complementarias dentro del aplicativo de Recico para que las dejemos en ceros y posteriormente nos vamos a presentar declaraciones de manera normal en el aplicativo de declaraciones y pagos o bien mi contabilidad. No bien, perdón, es mi contabilidad actualmente. Lo que pasa, ¿por qué hago referencia a declaraciones y pagos? Pasa que las personas previos al 2018 eh, conocen el aplicativo o se conocía el aplicativo de esa forma. Actualmente es mi contabilidad para personas físicas. Entonces, tenemos esa situación donde, pues, vamos a tener que irnos a tributar en régimen que corresponda, actividad empresarial y profesional, o bien vamos a tener, perdón, y bien vamos a tener que presentar declaraciones complementarias en el aplicativo de Recico. ¿En qué afecta? Pues bueno, afecta en diversas situaciones. Al estar tributando en Recico, vimos que no hay erogaciones deducibles, no hay gastos que podamos deducir, y en ocasiones, pues nos apegamos al régimen y dijimos, bueno, ¿para qué lo facturo? Si a final de cuentas, pues no voy a hacer deducible nada en reciclo y pues dejo el gasto ahí. Bueno, pero en su momento, en el año 2021, después por ahí de noviembre, diciembre, les comentamos en cursos, en horas PAF, que tuvieran cuidado y que hicieran una proyección lo más cercana posible a las operaciones o a los ingresos que iban a tener sus clientes o ustedes como contribuyentes. ¿Por qué? Porque si rebasaban los 3,5 millones podía haber afectaciones. Entonces, aquí viene a afectar esto. Si nosotros en su momento ya no facturamos nada porque estamos tributando en reciclo y pues en reciclo no podemos efectuar deducciones y da la casualidad que nos sacan porque rebasamos los 3,5 millones de pesos de ingresos, ¿qué va a pasar? Recordemos que actividad empresarial profesional y arrendamiento determinan su impuesto sobre la renta conforme a una tarifa. La aplicación de la tarifa es con base también en los ingresos percibidos y, pues bueno, pero se consideran las deducciones autorizadas, bueno, hasta la anual en deducciones personales, para efectos de minorar un poco la imposición o la determinación del impuesto correspondiente para efectos de que tengamos que pagar el impuesto. En palabras más coloquiales, podemos aplicar o podemos contemplar en el cálculo de nuestros impuestos los gastos que hagamos que sean indispensables para la actividad económica, perdón, o que cumplan con todos los requisitos para que paguemos menos. Así es, eso en palabras coloquiales. Para efectos de esto, si pasamos del reciclo, en donde ya no facturamos ningún gasto y regresamos a presentar nuestras declaraciones desde enero a la fecha, pues bueno, vamos a tener esa situación en donde pues, no vamos a poder aplicar ninguna erogación que hayamos realizado si no tenemos el comprobante fiscal. Al no tener el comprobante fiscal, pues tendremos esa problemática. Hay muchos que sí previeron esto y que dijeron, bueno, pues no tengo deducciones en ISR, pero tengo acreditamiento de IVA. Entonces, si tengo acreditamiento de IVA, tengo que contar con el comprobante fiscal. Y si previeron esto, otros de plano o no graban el impuesto al valor agregado, o bien no previeron esto y el impuesto al valor agregado lo están pagando el 16% y la tasa impositiva del reciclo lo están pagando de acuerdo a sus ingresos que perciben efectivamente en el periodo que corresponde, en el mes correspondiente.
Entonces podría afectarnos en eso, la imposición o en el pago de un impuesto más elevado, porque no tendríamos deducciones autorizadas que presentar o aplicar en su momento. Ténganlo en cuenta porque pues la determinación podría ser más elevada. Ahora, ¿por qué tendríamos o por qué tendríamos que regresar al régimen que corresponda si nos van a sacar de reciclo al medio año? Porque ¿por qué tenemos que presentar sus declaraciones correspondientes para tributar todo el ejercicio desde enero hasta el 31 de diciembre? Pues porque el artículo sexto, último párrafo del Código Fiscal de la Federación nos manifiesta lo que ustedes están viendo en pantalla, que es cuando tengamos diferentes opciones para poder cumplir con nuestras obligaciones fiscales, grosso modo, hablando de esto, pues vamos a tener que elegir una y la que elijamos tendrá que ser la que se culmine en todo el ejercicio. Entonces aquí tenemos esta situación, tenemos que contemplar, a ver, tenemos aquí, ok, tenemos aquí pues la situación de que tendríamos que cumplir desde enero hasta diciembre esta situación, este tema correspondiente. Ahora vámonos con personas morales. Estos aspectos que estuvieron también un poco insistentes en las semanas pasadas respecto a personas morales del reciclo, ciertos aspectos que deben considerar, la problemática de que los cambiaron a reciclo sin tener que cambiarlos porque no cumplían con la ley para efectos de tributar en este régimen, y que bueno, aún así los cambiaron y que pues ya no se está haciendo nada y que ya decidieron pues tributar en este régimen hasta que culmine el ejercicio y ya después al siguiente pues ya cambiarnos ahora sí. Tenemos esta situación en donde, pues vaya, las personas morales del reciclo son aquellas personas que van a poder tributar en el mismo, que estén constituidas únicamente por personas físicas y que no estén asociados a otras personas morales cuyos ingresos totales en el año no excedan 35 millones de pesos. Tomen en cuenta esto de que no excedan 35 millones de pesos porque también excediendo de los mismos, pues al siguiente ejercicio ya no van a poder tributar en esto. Se supone que este régimen para personas morales lo generó la autoridad o lo realizó la autoridad con la finalidad de poder simplificar su carga administrativa, sus labores administrativas, y bueno, pero nos quita un coeficiente de utilidad, en donde pues ya estábamos hasta cierto punto acostumbrados en el régimen general a llevar a cabo el tratamiento conforme a esto, y en ocasiones pues se pagaban menos impuestos correspondientes en las mensuales a que en el régimen simplificado de confianza para personas morales. ¿Por qué? Porque estos contribuyentes del régimen simplificado de confianza de personas morales, pues vaya, tienen la situación de que tienen que tributar o deben tributar bajo el flujo de efectivo, bajo el efectivamente percibido y lo efectivamente erogado correspondientemente. Tenemos OK. Y bueno, ¿quiénes pueden tributar? Ya en su momento les comentábamos, pueden tributar a aquellas personas morales que estén constituidas únicamente por personas físicas, que no excedan en la cantidad de 35 millones de pesos. Y información correspondiente también, o importante, es que este régimen no es compatible con algún otro régimen de personas morales, como personas físicas, por ejemplo, que pueden tributar o pueden obtener ingresos en reciclo y también por intereses, y personas físicas con sueldos y salarios. Aquí no, aquí solamente es reciclo y ya deben de determinar su impuesto bajo este régimen las personas morales que no excedan estos 35 millones de pesos y bueno, que tengan estas características correspondientes. Ok, Jaime López, qué bueno que nos dice esto, Jaime. Bien, les comparto, si no ven su comentario de Jaime, dice, buen día, he presentado 2 casos de aclaración al SAT y una a través de la Prodecon, ¿ok? Hasta la fecha no me han dado una respuesta correcta de cómo presentar las declaraciones complementarias por rebasar los ingresos del reciclo. Ni el propio SAT sabe cómo presentarlas. Ok, efectivamente, es lo que comentaba Jaime. Tenemos esta situación de que en el sistema, bueno, pongamos un breve paréntesis aquí y regresando a personas físicas del reciclo. Recordemos que les comenté que cuando un reciclo, personas físicas, rebasa los 3,5 millones de pesos de ingresos,
La ley dice que tiene que salir del régimen para efectos de pagar el impuesto a partir del mes siguiente en que rebasó, conforme a los ingresos percibidos de acuerdo a la actividad económica, ya sea régimen de actividad empresarial y profesional, o bien régimen de uso o goce temporal de bienes, que es arrendamiento. Eso dice la ley. La resolución nos dice, tendrán que presentar declaraciones complementarias y empezar a determinar su impuesto desde el mes de enero a la fecha en el régimen que corresponda, según sea actividad empresarial y profesional o bien arrendamiento. Pero dice complementarias, pero no dice dónde. Aquí hay una situación, y esto ha pasado siempre con los aplicativos del SAT. Son diferentes aplicativos, Mi Contabilidad y el aplicativo para presentar declaraciones de reciclo, aparentemente, porque no lo ha aclarado la autoridad. Ante esta situación, tenemos que los aplicativos no tienen la información uno de otro. No sé si recuerden qué pasaba con mis cuentas para efectos de RIF. Lo que estaba en mis cuentas era de mis cuentas y lo que estaba en declaraciones y pagos era de declaraciones y pagos. No podemos confundir la información. Si no había una información, por ejemplo, presentamos una declaración en mis cuentas como RIF y después queremos utilizar declaraciones y pagos, no podemos presentar una declaración complementaria en declaraciones y pagos de la información que presentamos en mis cuentas, porque la información pertenecía al otro aplicativo, al otro sistema, vaya, a mis cuentas, eran diferentes. Entonces, aquí pasa una cuestión similar. La información que está en Recico es un aplicativo distinto a la información que está en declaraciones y pagos o Mi Contabilidad. ¿Qué pasa? Si nosotros queremos presentar una declaración complementaria del mes de enero, pues no nos va a dejar el aplicativo, nos va a mandar un error que no hay una información, perdón, eh, presentada con anterioridad para que nosotros presentemos una declaración complementaria en actividad empresarial y profesional. ¿Esto qué quiere decir? Que, de acuerdo con lo que manifiesta la regla, tendríamos que presentar declaraciones complementarias en el aplicativo de Recico para dejar esta información en ceros y después presentar declaraciones normales en el aplicativo de Mi Contabilidad o bien antes declaraciones y pagos para que presentemos la determinación de nuestro impuesto sobre la renta mensual del contribuyente personas físicas. Esto es como, en teoría, tendría que funcionar de acuerdo a lo que el SAT nos ha proporcionado, nos ha dado. Sin embargo, hay ciertas dificultades, como bien lo dice Jaime. Una, el aplicativo de Recico pone un candado, no nos deja ingresar porque ya rebasamos los 3,5 millones de pesos. Al rebasar los 3,5 millones de pesos, el aplicativo automáticamente nos dice en un mensaje que ya se rebasaron, que presentemos nuestras declaraciones correspondientes. Ok, y tenemos una situación que, pues, al no presentar la información correspondiente, bueno, al no poder ingresar, no podemos presentar declaraciones complementarias en ceros para efectos de llevar a cabo la información. Sin embargo, pues sí tendríamos que presentarlas en el aplicativo de Mi Contabilidad para personas físicas de actividad empresarial y profesional y pues cumplir con la obligación. Sin embargo, pues bueno, esto es una arbitrariedad totalmente por parte de la autoridad. Sin embargo, aquí viene la siguiente respuesta. Dice, mi preocupación es que la autoridad me pueda mandar un acto administrativo porque rebase esos ingresos desde el mes de julio de 2022. Ok, pues vaya, sí y no. Recordemos que la autoridad ejerce sus facultades de gestión una vez que envía sus cartas de invitación, que nos recuerda que no hemos presentado, que etcétera. Eh, pero pues tenemos la situación de que pues no nos deja el aplicativo. Aquí lo que hay que poner atención es cumplir sí o sí con la información correspondiente. Si la regla nos está manifestando que tenemos que presentar declaraciones desde enero hasta la fecha, bueno, ya de aquí en adelante termina el año, bajo el régimen de actividad empresarial profesional o bien arrendamiento según corresponda, pues vamos a hacerlo, vamos a actividad, a mi contabilidad y vamos a hacerlo. Si el aplicativo no nos permite, lo que podríamos hacer como alternativa, les comento que es como alternativa, porque esto no está en ningún manual, no está en el portal del SAT, las aclaraciones o solicitudes de aclaración que se les ingresa a la autoridad, fundamentadas en su momento, etcétera, que a final de cuentas, pues es un canal de atención meramente,
pues no las contestan de manera expresa, no nos dicen de manera expresa qué vamos a hacer. Sin embargo, con la finalidad de cumplir con la presentación de declaraciones, podemos, en dado caso, solicitar la actualización de obligaciones y dejar pendiente la situación de las complementarias en reciclo. ¿Por qué dejar pendiente? Porque tenemos esa situación de que debemos cumplir con la regla o bien esperar una resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal en donde nos manifieste un cambio y que nos diga, ¿sabes qué? Ya no las presentes, se dará por no presentas, que lo dudo, la verdad, este tipo de acciones lo dudo, pero bueno, pues habría que ver cómo la autoridad aclara esta situación, porque el aplicativo sigue con ese candado y bien no lo han quitado y no podemos regresarnos a presentar complementarias en el aplicativo con la finalidad de que la declaración se vaya en ceros. Y bueno, ya presentamos las declaraciones correspondientes en el régimen de actividad empresarial profesional o arrendamiento según corresponda. Entonces sí podría, pero vaya, también hay que visualizar, no sé, la verdad, no creo que se atrevan en este tipo de situaciones porque, pues vaya, a final de cuentas estamos con un aplicativo y pues podemos utilizarlo, podemos cumplir con la regla, pero tendríamos ahí la situación que dejar pendiente eso de las declaraciones complementarias dentro del aplicativo donde se presentaron las declaraciones de reciclo para que no tengamos problemas. Ahí esta situación la tenemos que o la debemos tener pendiente, Jaime, para efectos de que estemos atentos cuando tengamos que ingresar al aplicativo y mandar todas en ceros y no tener problemas en la declaración anual. Este, de momento es una solución, una alternativa de solución que se puede llevar a cabo para que cumplamos con esta regla. Vámonos a esa regla, la 3.13.6. Te recomiendo leerla, si no, pues dale, bueno, una vez terminado el video, lo regresas y ahí la comenté para que puedas ver a qué me refiero. Entonces, de momento, pues si el aplicativo no nos permite ingresar ya, porque ya nos sacaron de reciclo, eh, como alternativa de solución para cumplir hasta cierta forma con lo que manifiesta la regla, pues actualicemos obligaciones. Al actualizar obligaciones, tenemos la situación de que podremos actualizar los actividad empresarial y profesional o arrendamiento y utilizar los aplicativos correspondientes. Recordemos que debemos dejar actualizar los sistemas o los aplicativos del SAT después de que hagamos una modificación de 48 a 72 horas para que podamos obtener una modificación correspondiente, que el sistema la reconozca, vaya. Ya va a ser difícil o muy complicado si el mismo aplicativo ya no te permite cambiar del reciclo a actividad empresarial mediante una actualización de obligaciones. Ahí sí hay inconveniente porque de ninguna forma vamos a poder cumplir con la regla que te comento. Hay que intentarlo. Les comentaba, ha funcionado en algunos, no en todos, pero en algunos sí ha funcionado. Y pues bueno, es una alternativa de momento para pues cumplir hasta cierto punto con la regla. Obviamente tenemos una defensa que podemos dar en su momento o que podemos efectuar, no darme, sino efectuar en algún acto correspondiente que ejerza la autoridad sobre estas situaciones que pues a final de cuentas es su obligación proporcionar los aplicativos correspondientes para cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Se puede obviamente tener una defensa correspondiente o bien puedes ir como, si ya fuiste a la Prodecon, puedes ir en su momento y acudir con la Prodecon para efectos de que sea tu defensor y puedan ayudarte en ese tipo de situaciones si te ejercen algún acto de molestia o bien si no creo que seas tan allá de imponer una sanción, una multa para efectos de un crédito fiscal, pero pues puedes tener una defensa y hasta cierto punto se puede solventar por esta situación, porque a final de cuentas la autoridad no está permitiendo en su aplicativo que tengamos pues una, una eficacia, una eficiencia correspondiente para que cumplamos con nuestras obligaciones fiscales. Lo que sí es recomendable es que guardes esas capturillas de pantalla que ya debemos tener en su momento. Si ingreses una aclaración y ya fuiste a la Prodecon es porque debes de tener capturas de pantalla información adicional y en dado caso las respuestas que están brindado por parte de la autoridad para que las tengamos y podamos comprobar que lo que estamos diciendo en su momento a las autoridades, al tribunal, en dado caso con la misma Prodecon, pues tengamos como respaldarlo, vaya. Ok, me sugirieron en la Prodecon, comenta Jaime, que como no contestan, presenta una queja a través de ellos al SAT. Sí, pero vaya, digamos, vamos hasta lo más, ¿cómo se puede decir? Sus quejas ayudan, efectivamente, son muy buenas, etcétera, pero pues la verdad es que pues no son tan rápidas.
Es algo muy que hay que tomar en cuenta. Digo, una cosa es que ingresemos una queja y otra cosa es que cumplamos con la obligación correspondiente de la regla. Si el sistema nos permite hasta el momento cumplir de manera parcial, pues podemos hacerlo también. Si no, pues estamos en totalmente nuestro derecho de poder acudir a la PRODECON y que se inicie la queja para efectos de que se inicie el expediente correspondiente y podamos darle trámite a esta situación. También lo podemos hacer, solamente que hay que considerar la demanda que tiene la PRODECON de gente. Me refiero a demanda no de escrito inicial, de un procedimiento legal o jurídico, sino la demanda de situaciones, personas, vaya, que acuden a la institución para efectos de tener una defensa, etcétera. Es bastante hasta donde yo he visto las subdelegaciones, en su mayoría están llenas, están repletas de expediente y pues bueno, tenemos aquí la situación, o de asuntos, mejor dicho, tenemos aquí la situación de que también tendremos que considerar el tiempo de demora que podrá darse en su momento y pues que no va a ser de un día para otro. Así es, sí, sí, Jaime, son muchos los casos, la verdad, con Recico, pues vino a darle mucho trabajo a la Prodecon por efectos de diferentes situaciones. Ahorita vamos a charlar esto de personas morales, porque tenemos una situación que va a poder afectar en dado caso del coeficiente cuando ya tributen el régimen general de ley. Pues bueno, de momento continuamos, Jaime, pero bueno, grosso modo es eso. Contribuyentes que no podrán tributar en Recico, personas morales, aquellos contribuyentes, pues los van a ver en pantalla. Esto es una recapitulación de personas morales de Recico que vimos la vez pasada. Los vamos aquí a enseñar de manera breve para que los puedan visualizar. Obviamente pueden ponerle pause, pueden regresar el video sin problema, lo pueden compartir en su muro y ahí se va a quedar, para efectos de que puedan tener ustedes esta información. Ok, nos vamos a... Ok, ahora, ¿qué va a pasar cuando los contribuyentes salgan perdón, cuando los contribuyentes tengan esta situación, que no puedan eh, cumplir con esos 35 millones? Pues bueno, aquí está la diferencia de personas físicas. Artículo 206 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Manifiesta, el contribuyente dejará de aplicar lo dispuesto en este capítulo y tributará conforme al título segundo de esta ley, es decir, personas morales con el régimen general de ley o en el régimen general de ley, a partir del ejercicio siguiente, aquel en el que se excedió el monto citado. Ok, no es como personas físicas que tenemos que presentar nuestras declaraciones en el régimen que corresponda a partir del mes en que rebasamos. No, aquí es esperarnos hasta que termine el ejercicio y ya en el ejercicio siguiente vamos a tributar como personas morales en el régimen general de ley. Si ya rebasamos estos 35 millones, bueno, pues ya nos esperamos al siguiente y en el siguiente vamos a pagar nuestro impuesto, a determinar nuestro impuesto sobre la renta conforme a este régimen general de ley y pues bueno, determinar conforme al 14, ¿no? Las mensuales. Ok, nos vamos al artículo 211. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo bueno, mentira, aquí en el artículo 211 presentarán declaraciones correspondientes mensuales en el más tardar el día 17 del mes inmediato posterior, que corresponde, y obviamente sabemos que se va a ir con un flujo de efectivo correspondiente. Aquí no va a haber ningún inconveniente. Este es el artículo que nos manifiesta que tenemos que presentar declaraciones mensuales, a más tardar el día 17, que eso creo que ya lo sabemos. ¿Cómo se determinarán los pagos provisionales? Se determinarán de lo que resulte de aplicar la tasa establecida en el artículo 9, a la utilidad correspondiente, pudiendo acreditarse en contra del impuesto los pagos provisionales correspondientes, etcétera. Esto es de acuerdo a este artículo 211 en su segundo párrafo. Ahora vamos a ver cómo se determina brevemente. Les quiero mostrar esto porque es de relevancia, vaya, no es tanto que tengamos aquí una situación de que vamos a enseñarles específicamente cómo se determinan, cómo aplicar, etcétera. El grosso modo, de manera simplificada, de esta forma va a determinar los ingresos reciclo a la totalidad de ingresos percibidos en el periodo, es decir, en el mes, se le aplicarán las deducciones pagadas en ese mes,
podemos disminuir también la participación de las utilidades, es decir, la PTU, y las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se apliquen en el periodo correspondiente. Esto nos va a dar una utilidad y aquí nos va a aplicar la tasa del 30% del artículo 9 de la ley de impuesto sobre la renta y nos va a dar los impuestos del periodo. A esto vamos a disminuirle el impuesto acreditable por dividendos, utilidades distribuidas, menos los pagos efectuados con anterioridad y en su caso un ISR retenido, y esto nos va a dar el impuesto a cargo del mes. Ok, esto no creo que tenga ningún inconveniente. Por cierto, me comentaban, ahorita me mandaban aquí un mensaje respecto así vamos a ver el paso a paso en los aplicativos de cómo se presentan declaraciones de reciclo personas físicas y personas morales. Les recuerdo, lamentablemente es una hora, sin embargo, pues pueden ingresar a sus cursos, pueden ingresar a los cursos de Case Creaciones a los que tienen acceso, y si no tienen acceso, ahorita les presento una promoción que está pues muy tentadora y que los invito a suscribirse. Van a poder ingresar a estos cursos y ahí van a poder visualizar de manera detallada toda esta situación. Aquí solamente estamos simplificando y vamos a ver ciertos aspectos de los reciclos que van a ser afectados o que aspectos relevantes que podrán ser de afectación para los contribuyentes si no tuvimos una previsión, una proyección específica o más acertada al respecto. Y de esta forma, entonces, es de manera simplificada, es como vamos a ver que las personas morales determinarán su impuesto mensual. Ok, aquí tenemos una que es de las personas físicas. Ok, salida ahora para personas morales. Y es aquí donde quiero hacer un paréntesis con Juan Manuel Limón. Dice, hola, buenas tardes. Tengo una empresa que a partir de enero me envió el reciclo. He tenido problemas en la presentación de declaraciones mensuales y prellenado de ISR. No me consideran los gastos de pagos de sueldos, salarios, solamente están considerando las facturas de PUE y con respecto al IVA es igual. En el rubro de IVA no cambia ni gastos acreditables, complementos. Estoy dejando de acreditarme. Ok, pues oye, IVA por sueldos y salarios no existe, pero de los demás sí tenemos, lo comentaba hace 2 semanas o 3 semanas, la verdad no podría decirte específicamente hace cuántas semanas, pero búscalo en nuestras redes sociales, en Facebook está la transmisión, en su momento platicamos del reciclo. Hasta la fecha, las consideraciones o la forma en cómo está Reciclo a la fecha, después de un año de entrada en vigor, y platicamos este tema, José Manuel, en donde lamentablemente la autoridad envía a los contribuyentes, personas morales, que no debían tributar en régimen simplificado de confianza por sus características que tenían, los envía aún así al régimen y después ya no les permite que ellos mismos actualicen sus obligaciones para que cambien el régimen y tributen conforme al que deben tributar, que es en lo general es el régimen general de ley. Entonces, hay diversas afectaciones en los aplicativos. Por ahí algunos fueron con la Prodecon. La Prodecon les ayudó hasta cierto punto y el SAT les dio la oportunidad de actualizar sus obligaciones. Algunos, estoy hablando solamente en cuestiones específicas. No fue algo, una facilidad o un comunicado, que tuvo que haber un comunicado más que una facilidad, la posibilidad de cambiar del reciclo a personas de régimen general de ley a personas, perdón, el reciclo a personas del régimen general de ley, pero pues vaya, o viceversa. Y por ahí lanzó un transitorio en donde decían que aquellas personas, porque también lo que sí hizo también permitió que personas del régimen general de ley que tendrían que tributar en reciclo y que no los cambió, al revés que a ustedes, que a tu cliente, ahí les permitió cambiar y lanzó por ahí un transitorio donde decía que debían presentar declaraciones correspondientes de meses anteriores con la finalidad de poder cumplir todo el año conforme reciclo y no en dos regímenes. Una situación que estamos esperando, como le comentaba Jaime, que estamos esperando que haga con personas físicas, que permita el cambio correspondiente o bien el acceso a los sistemas, o que de manera más detallada nos indique cómo se va a hacer esto. Estamos interpretando de manera general o de manera específica la resolución o la ley de impuesto de renta, pero el SAT no se ha pronunciado de manera específica, solamente nos otorgó esto y pues sabemos que hay vaguedades y que hay problemas en los sistemas o validaciones que nos permiten continuar.
Lo mismo pasa con esta situación de personas morales. ¿Y por qué hago paréntesis en esto y hablo de tu situación y la de muchos otros, te aseguro? Es porque lamentablemente la autoridad, pues, no los va a permitir cambiar. Al parecer, ya en muchos ya, pues, ya no está permitiendo nada. En ocasiones, en las consultas especializadas o solicitud de información las contestaban. Ahorita, actualmente nos están respondiendo, están manifestando que no es su competencia el responder cómo funcionan los aplicativos, cuando no les estamos solicitando de información de cómo funcionan los aplicativos, sino que nos permitan cambiar del régimen para poder cumplir con las obligaciones. Hay quienes, desconozco por qué, hay quienes se les permitió en su momento el sistema, obviamente, el cambiar de regímenes, pero aún así continúan con problemas en los sistemas. Dentro de ellos, una actualización o una situación en el coeficiente de utilidad que está mal, pero que al parecer puede ser que ahorita lo que vamos a comentar sea por eso. Entonces, pues lamentable aquí la situación, pues no pierdes nada con ir, en dado caso, con la PRODECON. Digo, en ocasiones, o en lo particular, preferiría algún medio de defensa, alguna interposición de un recurso correspondiente, o bueno, etcétera, para efectos de esta situación que está con los sistemas. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con las citas, que nos debe brindar la autoridad, que es obligación, y que no nos lo está proporcionando, y que está violentando nuestros derechos. Podríamos ver esas posibilidades. Sin embargo, pues tenemos la situación de que, pues vaya, debemos ver lo más conveniente para nuestro contribuyente, y pues en ocasiones lo más conveniente pues es llegar a la manera alternativa de poder cumplir con las obligaciones viéndonos al portal del SAT y no por la vía jurídica o legal. Entonces, si quieres esta situación, igual podrías acudir a apoyarte en la PRODECON. Información también que les quiero compartir es que la PRODECON ya a muchos les dijo que tributen así, como está en esta situación, y pues vayan al siguiente año, ya se cambien de régimen. Una situación que también tenemos ahí, un tema por la cuestión de el perjuicio que podría tener este tipo de contribuyentes, que ahorita vamos a charlarlo. Entonces, pues puedes hacer o ir con la PRODECON en dado caso para que te auxilie, o bien considerar la posibilidad de charlar de manera más específica y detallada, porque cada contribuyente es una situación específica, no todos son iguales, para ver la posibilidad de, pues, defenderte a un medio de defensa o interposición de algún recurso, algún juicio, para efectos de poder obligar a la autoridad a esta actualización de su portal, de su sistema, para efectos de que tributemos conforme al régimen que pertenecemos. De las deducciones. En las deducciones es importante contemplar tanto lo que está en legislación como los derechos de los contribuyentes y los principios tributarios que rigen la materia fiscal o tributaria, mejor dicho, de acuerdo con el artículo 31 Código de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Es una situación que se debe hablar más específica. Quizás en otra hora del PAF hablemos acerca de estas deducciones y de la posibilidad o no, en dado caso de las erogaciones que vamos efectuando, con tal de poderlas aplicar en el régimen simplificado de confianza. Y bueno, estamos aquí por terminar, al parecer estamos ya cumpliendo la hora y continuamos. Me gustaría continuar aquí, para efectos de la salida del reciclo de personas morales. ¿Qué va a pasar? Recordemos que el artículo 206 manifiesta que cuando rebasemos los 35 millones, no vamos a cambiarnos en ese mes o el mes siguiente, vamos a cambiarnos hasta el siguiente ejercicio. Pero aquí viene una situación o un inconveniente. Aquí menciona el artículo 214. ¿Qué va a pasar? Ok, pues manifiesta que al siguiente ejercicio vamos a tributar conforme al régimen general de ley. Ok, a ver. El artículo mismo 214 manifiesta que en su segundo párrafo que debemos aplicar el procedimiento, obviamente, de la determinación una vez que salgamos del régimen para efectos de la determinación del pago de impuestos de personas morales en régimen general de ley, que brevemente es lo que se manifiesta en esta imagen. Digo, esto es en su momento, creo que hay colaboraciones, si no hay un mal recuerdo, hay como 4 o 5 colaboraciones en su revista pronto de actualización fiscal de pagos provisionales de personas morales del régimen general de ley.
brevemente así se determinaría. Ve, aquí es la diferencia, utilizamos un coeficiente para la determinación para efectos de la utilidad. He aquí el problema del coeficiente. Ahorita vamos a charlar acerca de ello, pero de esta forma determinamos, aplicamos el coeficiente, nos da la utilidad, disminuimos la pérdida, la PTU pagada, obtenemos el resultado, aplicamos la tasa de ISR y nos da un ISR a cargo, disminuimos los pagos mensuales y el ISR detenido, y ahí está el ISR a cargo en su caso, según corresponda. Aquí viene al artículo 58. ¿Qué nos menciona el artículo 214? El artículo 214 nos indica que cuando tributemos en el régimen simplificado de confianza y al siguiente ejercicio cambiemos al régimen general de ley, el coeficiente de utilidad a utilizar será el del artículo 58 del Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué es importante contemplar esto? Porque como no tenemos un coeficiente de utilidad por el año previo ser reciclo, no vamos a poner cero. El coeficiente de utilidad que vamos a utilizar va a ser de acuerdo a las actividades presuntivas que manifiesta el artículo 58 del Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué es preocupante esta situación? Porque sabemos que no todos los contribuyentes del régimen general de ley determinan un coeficiente elevado. Hay algunos que tienen un coeficiente bajo, pero que cambiaron de reciclo, y ahora cuando cambien de reciclo al régimen general de ley nuevamente, vamos a tener que aplicar cuando menos el 20%. Les voy a mostrar el artículo 58. Este es el primer párrafo, lo comenta, dice: las autoridades fiscales, para determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes a que se refiere la ley de impuesto sobre la renta, podrán aplicar los ingresos brutos declarados o determinados presuntivamente el coeficiente del 20% o el que corresponda, tratándose de alguna de las actividades que a continuación se manifiestan. Vamos a verlo completo. Es decir, el coeficiente viene de acuerdo con la actividad económica en este artículo 58 por una situación presuntiva o la factura presuntiva de una utilidad correspondiente por parte de los contribuyentes, en este caso de personas físicas. Entonces, el coeficiente de utilidad puede irse hasta el 38%, y pues tenemos ahí este problema que no estamos en la situación. Por ejemplo, ¿qué pasa si el cliente de José Manuel Limón eh, no lo cambiaron a reciclo sin tenerlo que haber cambiado, y ahora pues tendrá que pagar y trae un coeficiente, no sé, de digamos de un 15%, que ya es un poco elevado, pero bueno, sí, sí se da la situación, y ahora va a tener que pagar mínimo un 20%. Entonces, aquí obviamente, Juan, está la solicitud de disminución de coeficiente de pagos provisionales, sí, ok, podemos hacer la solicitud, pero nada implica que que nos la autoricen, y dos, que efectivamente vaya a ser correcta. Entonces, aquí les voy a compartir pantalla para que vean a lo que refiero. El artículo 58 del Código Fiscal de la Federación manifiesta un coeficiente o un porcentaje que puede llegar a ser elevado. Entonces, si llega a ser elevado, vamos a afectar la determinación de los pagos provisionales por parte del contribuyente. A ver, tenemos aquí una situación. A ver si lo pueden visualizar. Ok, sí lo pueden visualizar. Miren, ya está compartiéndose pantalla. De acuerdo. Ok, vean ustedes que el coeficiente o el porcentaje, bueno, en este caso los porcentajes se aplicarán conforme a la actividad económica. En algunos casos quizás convenga, pero hay otros que definitivamente traían un coeficiente de utilidad menor, que la autoridad los cambió sin tener que tributar en este régimen, y que ahora, al siguiente ejercicio que cambien, van a tener todavía de la afectación que tuvieron este año, al siguiente van a tener una afectación porque van a tener que determinar pues su impuesto sobre la renta con un coeficiente que puede ser elevado. Miren, aquí está el 39%. Digo, no todos tributan bajo este régimen, y no todos los ha cambiado la autoridad de forma arbitraria, y no todos están en la misma situación, pero si cambian de régimen simplificado de confianza al régimen de general de ley al siguiente ejercicio, pues su coeficiente no va a ser cero.
muchos decían, ah, pues el año anterior estuve en reciclo y no manejé un coeficiente, entonces me voy al del año anterior o bien es cero. No, en este caso, si cambiamos de reciclo al régimen general de ley, vamos a aplicar el coeficiente conforme al artículo 58 del Código Fiscal de la Federación y pues vamos a tener esta situación en donde pues va a poder afectar, en dado caso, la determinación de su impuesto correspondiente en los provisionales y pues tendremos esa problemática. Lamentablemente a muchos no les correspondía porque la autoridad cambió cuando no tendrían que haber tributado, pero pues bueno, no habría una situación. No sé si tengamos alguna otra duda al respecto. Saben que como siempre es un gusto estar con ustedes, estar charlando. Aquellos que deseen las guías, digo, porque hay unos que pensaron que íbamos a charlar el paso a paso seguir de los aplicativos, igual les puedo proporcionar las guías que brinda el mismo SAT en su portal, pero se las dejo aquí en un enlace para que la puedan descargar desde el portal de Case Creaciones. La subimos para que ustedes puedan tener acceso y puedan pues ver lo que manifiesta esta información. Esta información fue solicitada por parte de suscriptores y fueron dudas que surgieron en la última hora que charlamos con ustedes. Asimismo, me gustaría invitarlos a suscribirse. Cuentan con diferentes beneficios. Dentro de ellos, pues tenemos más de 100, si no me recuerdo. La verdad, no recuerdo en su totalidad, pues son más de 120, 150 horas de capacitación que pueden ustedes ver en cualquier momento desde nuestro portal Case Creaciones. Tienen acceso a consultas ilimitadas de forma en correo electrónico vía telefónica, mandan su correo y nosotros les contestamos en vía telefónica, les marcamos para darle respuestas a estas consultas fiscales especializadas que manden con su suscripción, obviamente, a aquellos que tengan una vigencia o la suscripción vigente. Y actualmente cuenta con estos descuentos, esta gran campaña anual. Si desean más información, pueden marcar a los números 55 59 98 89 03 o bien terminación 04 o mandar su correo a ventas@casecreaciones.com.mx y con gusto les atenderán. Al parecer no hay más dudas. Pues bueno, como siempre es un gusto estar con ustedes. Me despido, soy su servidor, soy el licenciado Juan José Inés Trejo, colaborador, consultor y articulista de la casa editorial Casa Creaciones con la revista Pronto de Actualización Fiscal. Para aquellas personas que vayan a ingerir sus alimentos, buen provecho, que tengan una excelente tarde. Hasta luego.